Que tu Espíritu Santo sea ministrando en lo profundo de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Que esta mañana, Señor, podamos crecer en las maneras correctas para poder ser edificados en el fundamento inconmovible que es Cristo. Te pido, Señor, Dios Padre Celestial, Padre Eterno, que la operación de tu Espíritu Santo sea en todo el auditorio, Señor, para que cada corazón, cada alma, Señor, esté concentrada y pueda ser ministrada en lo profundo. En el nombre de Cristo Jesús, obra poderosamente, Señor, en el nombre de Cristo. En tus manos estamos, en tus manos absolutamente descansamos. Aleluya. Amén, amén y amén. Ok, bueno, vamos a continuar con los textos controvertidos. ¿Ha habido alguna duda hasta ahorita? ¿Que alguien tenga? ¿No? ¿Sí saben qué estamos estudiando o ya se les olvidó? ¿Ah? La semana pasada vimos 3 temas: los textos controvertidos, la no asistencia a festividades paganas y número 3, a Santa Cena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Quiero que abran su Biblia, por favor, segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 20 al 22. Muchísima atención, por favor. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Nota, hace la primera aseveración: son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Okay. Si tú notas que alguien a tu lado está hablando, platicando, por favor te pido, dile con toda confianza: hermana o hermano, guarda silencio. ¿Ok? Háganme ese favor. ¿Me pueden hacer ese favor? ¿Sí? Entonces, o atrás de ti, o sea, voltea muy sigilosamente, y hermano, guarda silencio, por favor, ten respeto. En el cine no hablas, entonces ten tantito respeto aquí que escuchas la palabra de Dios. ¿Sale? ¿Me ayudan? Sí. Porque si no, me van a obligar en la terrible necesidad de regañar al que esté al lado del que esté hablando. ¿Qué les parece? Vamos a suponer, por ejemplo, que Ruth y Suri estén platicando, pongo por puro ejemplo, no porque pase, ¿verdad? No, pues el sarcasmo. Y voy a regañar a Ray porque Ray está al lado. ¿verdad? ¿Sí me explico con el ejemplo? Nada personal, mero ejemplo. ¿verdad? Ok, vamos. Mucha atención porque no quiero que se me distraigan, porque vamos a tocar un versículo muy importante. Nuevamente, versículo 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. ¿De qué está hablando? Contaminaciones del mundo, nota esto. Está hablando el versículo y diciendo contaminaciones. Contaminaciones. Y los que se enredan tienen una consecuencia, nota el versículo. Son vencidos, número 1. Son vencidos. Y número 2, tu estado segundo o tu estado postrer viene a ser peor. ¿No? ¿Estamos bien? El versículo es muy claro. Dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hasta aquí vamos y hay nanita, ¿no? Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Hace una tercera cosa. Mejor no hubieras conocido. Nota esto. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, nota, está hablando de gente que escuchó, ya van 2 veces, en el versículo 20 dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si leemos este versículo muy someramente, está hablando de gente que conoció a Cristo, regresó al mundo y su estado fue peor. ¿Estamos de acuerdo? Porque hasta aquí van 3 veces que habla de conocimiento. Y nota esto. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber sido conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. ¿Está en la pantalla? ¿Sí? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Nota aquí las referencias que hace Pedro, que son, en mi opinión, terribles o sumamente terribles. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Pedro vuelve y hace una referencia. Está tremendo, ¿no? Está tremendo. Está tremendo. Nota. Si no tenemos el entendimiento correcto de lo que Dios quiere decirnos, este versículo nos dice algo: que la salvación se pierde. Nota todo el contexto del versículo. Desde el versículo 20, por favor, Juanito, en la pantalla. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, nota, escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ellos escaparon del conocimiento por el Señor Jesucristo, o escaparon de las inmundicias, más bien, por el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces nota esto, tenían ¿qué? Conocimiento. Enredándose otra vez, o sea, volviendo atrás a las cosas del mundo, a las contaminaciones del mundo, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Alguien que conoció, que regresa a la inmundicia del mundo, su estado postrer viene a ser peor que antes de conocer a Cristo. Nota. Y si somos un poco perspicaces, este versículo causa temor. Porque el versículo 21 dice, y dice Pedro muy claro, porque mejor le hubiera sido al que regresó, mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, nuevamente conocimiento, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Nuevamente el mismo sentido del versículo. Alguien que conoce a Cristo tiene el conocimiento, y nota esta palabra, escapa del mundo. Su estado postrer viene a ser peor que el primero. ¿Vamos bien? Di conmigo, ¿estamos fritos? No, neta. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ahora, siendo honestos, ¿cuántos de nosotros en alguna manera, en diferentes momentos, nuestro corazón no ha regresado al mundo? ¿Quién puede decir no?
Yo creo que nadie. Entonces, si tomamos esta situación muy a la ligera, entonces estamos fritos. Y termina Pedro, o este apartado del capítulo 2, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, nuevamente refiriéndose a los que regresaron. El Pedro que vuelve al vómito y el puerco que vuelve a dónde? Al lobo. Este versículo nos puede dar entendimiento de que se pierde la salvación, ¿sí o no? Porque hace una referencia tan tremenda que dice, mejor ni se le hubiera conocido. Ok, hasta aquí nadie tenía dudas, ¿verdad? ¿O sí? Ok, alguien que me ayude a explicar este versículo, porque este versículo nos va a decir que la salvación no se pierde, porque este versículo nos va a ratificar la seguridad de salvación. ¿En nosotros no había duda? Vimos que Pablo dice, ¿verdad?, que no siendo yo heraldo para muchos, pase yo a ser reprobado, y tiene que ver con la palabra doquino, no actual premio. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con crecimiento. Y así sucesivamente los otros versículos. Pero alguien que me explique este versículo en sus palabras, porque este versículo dice que la salvación es segura, y en lugar de causar temor, que muchos de ustedes ya pueden tener en este momento, lo que la Biblia nos va a enseñar es que tenemos seguridad de salvación. Y lo que este versículo nos va a decir es que si somos hijos, siempre hijos. Y hoy voy a poner algo muy claro respecto a esto. Si somos hijos, siempre hijos. Pero tenemos que ser hijos. ¿Alguien que me ayude? Pero regresó, retrocedió, la salvación se pierde. Pero en este versículo, ¿cómo me lo explicas? Porque se regresó, porque se quedó en el vómito, se quedó en la cuchilla. O sea, como dice ahí el puerto, o sea, se quedó. Bueno, bien. ¿Alguien más? A ver, Laura. Yo lo veo así, es personal. En una ocasión que quise regresar al mundo ya no es lo mismo. Primero, ya tienes conocimiento de lo que es el pecado, y vas a tener un remordimiento, una conciencia, ya hay una conciencia. Pero ya te estás viendo un aspecto que no dice el versículo. Conciencia, yo regresé, pero sí soy salvo y no me sentí igual. Pero aquí no está hablando de un sentimiento, aquí dice que el que regresa, su estado viene a ser peor que el primero. Mejor no lo hubieras conocido como un perro que vuelve al vómito y como una puerca que vuelve al lodo. ¿Cómo me explicas aquí que la salvación no se pierde? Por la gracia de Dios. Pero en este versículo. ¿Al fuerte? Porque no puede haber contaminación en nosotros porque el Espíritu es el Espíritu Santo. Ok, ¿qué más? Si no fuéramos realmente, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, entonces sí regresaríamos a ver el vómito, pero no se está refiriendo a nosotros. Es correcto, aquí nada más una palabra. Falta una palabra, está bien. O sea, todos también, lo que dijo Muñeca y lo que dijiste tú, bueno, también Laura, para que no se me agüite, tiene que ver la esencia, pero falta una palabra que define el porqué. Pero conforme a este versículo. A ver, Moreno. Yo creo que va a haber una consecuencia, ¿no?
conforme al versículo. Conforme al versículo. Pero conforme al versículo. Sí, hay una consecuencia del pecado. Pero como el versículo nos dice que la salvación no se pierde. Perro vivo que león muerto. Sí, pero... No, sí dice la Biblia eso. Sí, parece un proverbio de primera de Don Rey 14:16, pero no, sí dice la Biblia. Ok, pero en este versículo, ahí voy. Sí. Bueno, primero lo que dice el hermano Ray. La gracia nos enseña que Cristo perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, la gracia de orden divino nos enseña que Cristo nos ha librado de tres cosas, y esto habla espiritual mi cuerpo: de la paga del pecado, de la consecuencia del pecado y de la presencia del pecado. Gracia nos enseña que Cristo nos ha librado de la presencia del pecado en nuestro espíritu, de la consecuencia del pecado en nuestra alma y de la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Pasado, futuro. Ahora, entonces, este versículo, muy sencillo, dice: mejor le hubiera sido no haber conocido el camino, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del... O sea, los dos versículos 20 y 21, y Pedro lo encierra. A estos les ha acontecido, no dice a todos, sino a los que regresaron. A estos les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice la versión 1909, igual. ¿Cómo es esta versión? También, al lodo, a la porquería. ¿Está listo? ¿Cómo este versículo nos dice que tenemos seguridad de salvación? Bueno, porque Pedro está hablando de algo que se llama naturaleza. Nota esto. Todo es asunto de naturaleza. Recuerda que así como a los perros por naturaleza disfrutan comer lo que vomitan, así el hombre natural. Y aquí vamos a partir de dos cosas, o dos naturalezas. El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural disfruta. El hombre natural disfruta el pecado que le sabe que le hace daño. Entramos en naturaleza. Noten esto. ¿Cómo qué? El hombre disfruta el alcohol, el cigarro, la fornicación. Disfruta. Y aquí entramos en el cambio de naturaleza. Ahora, si lavas a un puerco, sabes bien que su naturaleza le llevará de nuevo ¿a dónde? A enlodarse, porque es su naturaleza. ¿Por qué un perro se va a comer el vómito? ¿Por qué un puerco se va a volver a lodo? Es su naturaleza. Ahora, lo que el apóstol Pedro ilustra con el verdadero proverbio es que la ley solo logra cambios externos en las personas. Nota esto. La ley solo provoca cambios externos. ¿Cómo es que provoca cambios externos? Porque la religión, cuando viene a la religión, quiere lavar sus culpas externamente, pero no hay una transformación de naturaleza. Sigue siendo el mismo hombre natural, la misma mujer natural. No hay una transformación, es decir, no hubo un nuevo nacimiento. Por eso, el perro que vuelve al vómito, la puerca que vuelve al lodo, no son hijos.
Porque Juan nos dice que un renacido, y ya lo vimos la semana pasada, antepasada, que un renacido es imposible que vuelva al pecado en nuestro espíritu. Ahora, como te dije, la ley solo logra cambios externos en las personas. Y lo que es terrible, mucha atención, aún hoy en las iglesias hay gente reformada por la ley. Religiosos que sin haber nacido de nuevo pretenden por su esfuerzo propio agradar a Dios sin lograrlo. Cuando una persona no ha sido renovada por la gracia, está en la ley con cambios externos. Y a través del esfuerzo propio, a través de sus maneras, de sus métodos, intenta agradar a Dios, lo cual es imposible, no se puede. Pues a veces yo me pregunto, ¿por qué gente que tiene años en el cristianismo de repente cae y se le van las cabras al monte? Y esta es la respuesta. Porque no hubo una transformación, o no ha habido una transformación genuina, sino ha habido solamente una transformación externa, provocada por la ley de la religión. Es decir, una vida llena de apariencias. Se aparenta piedad, se aparenta santidad, se aparenta cristiandad, se aparenta, y se vuelve un estilo de vida en el cual las personas tienen una vida, vaya la redundancia, de apariencia. Y cuando nadie los ve, pues le echan a los aquí. Y una vez el hermano Roberto dijo esto. Te voy a preguntar, ¿por qué no pecas? ¿Porque no quieres pecar? ¿O porque no se te ha presentado la oportunidad? ¿Por qué no robas? ¿Porque no quieres robar? ¿O porque no se te ha presentado la oportunidad de robar? ¿Vamos bien? Ahora, si en nuestro espíritu ya recibimos a Cristo, ahora, nota esto, mira, el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, nosotros no escapamos del mundo, ¿no? Nosotros hemos sido trasladados del reino del mundo, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Nosotros no escapamos. A nosotros Cristo nos transportó y nos ha hecho sentar, dice la palabra, ahora en lugares celestiales. Nosotros no escapamos, pero nota esto. Ahora, si en nuestro espíritu ya recibimos a Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Ahora, la naturaleza disfruta el pecado, la ley produce cambios externos, pero la ley espiritual nos da una nueva naturaleza, que es una naturaleza santa y perfecta. Mientras que el natural disfruta y produce cambios externos, el espiritual tiene una naturaleza santa y una naturaleza perfecta. Ahora, y si como hijos de Dios fallamos, ¿quién es hijo de Dios? ¿Y cuántos fallamos? Levanten las dos manos y los dos pies. Y si como hijos de Dios fallamos, ahora no lo disfrutamos como antes. Podemos pecar, porque todos pecamos. Dice la Biblia que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios y a sí mismo. Podemos pecar, pero eso provocará en nosotros un gran pesar, porque hemos recibido una naturaleza diferente, una naturaleza divina, una naturaleza de Cristo. Mientras que el perro disfruta tragarse su vómito, mientras que la puerca disfruta en lodarse, nosotros ya no, porque nosotros ya no somos ni perros ni puercos. Nosotros somos hijos de Dios, que Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Por eso el versículo de Pedro ratifica que la salvación no se pierde. Y no podemos decir que el que retrocede perdió su salvación. Más bien diríamos que nunca la obtuvo. ¿Tienen calor?
¿Sí? Al frente los ventiladores, ¿no? Los de atrás. Ahora, nota esto. Di conmigo, porque ahora tengo una naturaleza diferente. ¿O quién de aquí se siente perro? O peor, ¿quién se siente puerco? O sea, no es mi naturaleza. Imagínate que yo le dijera a alguien, a ver, ladra. No, ¿sí me cacha? No es mi naturaleza, nosotros no ladramos, nosotros hablamos. Sí, de vez en cuando cada quien se hace sus mascarillas de barro. Pero es muy diferente, porque no es nuestra. Y entonces este Pedro lo que realmente está diciendo es, hey, pon atención en tu naturaleza, pon atención en la transformación y el cambio. Y entonces, como tú no eres perro ni eres puerco, tú no te vas a ir a tragar el vómito ni te vas a ir a empuercar en el lodo, porque tú eres hijo. Y si eres hijo, siempre hijo. Cuestión de naturaleza. Ahora bien, aunque, y entramos aquí en una cuestión ya que nos incumbe a nosotros, como espirituales, como hijos de Dios. O sea, tú eres un hombre y una mujer espiritual no porque te la pasas orando todo el día. Tú eres un hombre y una mujer espiritual porque en Cristo o en tu espíritu, Cristo y tú son uno. Cristo y yo somos uno. Porque nuestro espíritu se ha hecho uno con el de Cristo, dice la palabra. ¿Sí me cachas? Por eso somos espirituales, porque Dios cambió nuestra naturaleza. A veces pensamos que la persona espiritual es la que ora todo el santo día, lee la Biblia todo el santo día, no va al baño para nada. No, amado. Nuestra naturaleza es, o no le hace daño nada. Y así es, o sea, es bien espiritual, no sabe enfermar. Pues sí. Yo soy muy espiritual y me enfermo. Me enfermo y cada tercer día me estoy enfermando. Pero porque tengo un cuerpo que vive en esta tierra. Pero ahora en mi espíritu yo vivo en los lugares celestiales, sentado con Cristo Jesús. Ahora, nota esto. Ahora bien, aunque el cristiano renacido o el cristiano nacido de nuevo ya tiene un espíritu perfecto, porque cuando nacimos de nuevo nuestro espíritu se hace uno con el de Cristo, en su alma es un bebé en Cristo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? A ver si sus frutos lo dicen, ¿va? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacemos en nuestro espíritu, nacemos de nuevo, nuestro espíritu se vuelve perfecto, ¿es correcto? Pero nuestra alma, no. Cuando nacemos de nuestra alma, somos unos bebés. Mientras que en nuestro espíritu automáticamente somos perfectos porque entramos en una comunión directa con Dios Padre a través de la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. En nuestra alma somos bebés o bebés en Cristo. Por lo tanto, los primeros pasos implican entrar en un conflicto porque a su naturaleza adámica le fue añadida la divina. Recuerden lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6:17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué? ¿Cuántos nos hemos unido a Cristo? Entonces, nuestro espíritu es uno con el del Señor. Pero nota esto, ¿cuál es el conflicto? Antes de que naciéramos de nuevo, había una naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Adámica. O naturaleza caída, como le quieras decir. Pero es la naturaleza de Adán. Ahora, escúchame, esto quede muy claro. No existe el pecado original, con el cual todos nacimos con el pecado original. Pues naciste y tú, porque yo no. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que hay una naturaleza caída. Hay una naturaleza de Adán. Entonces, cuando venimos a Cristo, antes de venir a Cristo, ¿qué pasó? Están escuchando en varias partes del mundo. ¿No? Antes de Cristo teníamos una naturaleza
de Adán, una naturaleza caída que fue expulsada del paraíso. Pecaban o pecábamos y no pasaba nada. Y es más, nos sentíamos más contentos, ¿sí o no? Aleluya. Hoy pequé, gloria al Padre. Ah, no. Pero hubo una transformación. Pero nota que esa transformación fue de sopetón, fue de trancazo, fue de golpe, fue de apellido de ex candidato del PRI, de Tabasco, Roberto. Así fue. ¿Sí me cae bien o no? Ah, sí saben de política, No, ni nadie es priista, ni panista, ni perredista. Ni tiene su INE, hermano, pero ahí está. Si alguien quiere ir en el rapto, ¿quién dijo por ahí? Bien, voten por quien quieran. Pero si me dicen, menos por los del color que es el cielo, por eso no. Antes de Cristo teníamos una naturaleza divina, perdón, adámica. Entonces entramos de golpe. Ahora, perdón, es que estaba en cierto lugar donde una persona dijo en el púlpito: no te puedo decir por quién votar, pero si quieres que te diga de qué color es el cielo, pues por eso es voten. No, por eso es bueno, no sé por qué. Si quieren votar por alguien, acuérdense de alguien que trae un gallito aquí. Pajanos, no se les olvide, pajanos. Vamos al tema. Hay una naturaleza adámica antes de venir a Cristo, pero cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu se vuelve perfecto, nuestra alma no. Entonces, en nuestro espíritu ya no hay guerra. Aquí hay una victoria total. Aquí hay victoria, pero la tenemos que conquistar todos los días. Por eso, en nuestro espíritu tenemos justificación y en nuestra alma tenemos santificación. El alma, cuando venimos a Cristo, somos bebés. Por eso ves que algunos están platicando en la predicación. Por eso ves que algunos llegan tarde. Por eso ves que algunos vienen, no vienen, a veces como que no, como que sí, a veces despiertan, Dios no me quiere, no me escucha, ya están chichi por puras tonterías. Porque cuando una persona es madura en Cristo, sabe que Dios lo escucha. Cuando una persona es madura, sabe que Dios lo ama. Cuando una persona es madura, sabe que es hijo y siempre hijo. Cuando una persona es madura, llega temprano, siempre, viene a todas las reuniones. Así sea miércoles, jueves, sábado, domingo, viene a todas aunque esté bien cansado, porque es maduro y sabe que hay un compromiso. Pero cuando la persona no es madura y es un bebé en Cristo, es de chocolate. ¿Qué es de chocolate? Se derrite al primer hervor. No me saludó el pastor. Pues salúdalo tú. Una persona inmadura busca cualquier pretexto para no ir a la iglesia. Cualquiera. ¿Ya voló una mosca? No voy a la iglesia. ¿Me duele la cabeza? No voy a la iglesia. ¿Me duele el estómago? No vengan. ¿Sí me explico? Una persona bebé busca cualquier pretexto para no ir a la iglesia, busca cualquier pretexto para no reunirse, busca cualquier pretexto para no servir. Una persona bebé viene a la iglesia a fuerzas y está con su cara. Cara de no puedo decir limón porque hay un amigo que se pide limón, entonces limón no. Cara de toronja. Pero cuando es que la toronja está rica. Bueno, cuando muerdes el gabazo, porque este estaba mal. Cara de gabazo de toronja. No lo conoces. Sí me cachas. Pero tenemos que crecer. Porque Cristo, yo te decía la semana pasada, Cristo no viene por una niña. Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, madura. Cristo no se va a llevar a los inmaduros. ¡Ay, te digo! O sea, cuando viene eso,
Pues me preocupa, pero es un bebé. Es un bebé que necesita leche materna. Necesita volver a los rudimentos para que madure. Y lo que más coraje me da es que gente que tenga años en el Evangelio sean unos niños, sean unos inmaduros. Cuando eres maduro, así te estés muriendo, estás aquí. Y más los que están sirviendo. Más. Dolorón que no, aquí estás. Ah, maduro. Balón, madurito. ¿Sí me cacha? Una persona que es inmadura nada más anda viendo. A ver la gente que se equivoca. Nada más anda viendo los defectos. Una persona madura va, viene a lo que viene, escuchar la palabra, lleva poniendo la lamparilla, sigue su camino. Y está inconforme con algo, de alguna manera se acerca con la autoridad, pastor, esto y aquello, no da pie a la murmuración. Pero ¿sabes qué hace un inmaduro? Un inmaduro, un bebé iba a decir baboso. Y discúlpame, pero eso es un bebé. Melissa. No, pero es que es mi esposa, nada más de acá. Al fin. El hermano Martín me dijo cosas. Julio. Hazme un paro, doctor Martín. Eso hace un inmaduro. Un maduro va con Dios. Señor, yo entiendo que lo que estoy viviendo es parte de un proceso que me va a hacer madurar, que me va a hacer crecer, que me va a edificar. Y se cae. Y se cae. ¿Sí me cacha? O viene con la autoridad, con el pastor, pastor, así, así, así. Y ya yo le pongo orden. No anda murmurando. Un bebé, ¿qué te parece lo que hizo el pastor? Pues dímelo tú. Porque es maduro. Un bebé, ¿qué hace? Se queja, llora, pide, hace berrinche. Yo tengo 4 hijos, más los que se acumulan. Keren tiene 7 años y es mi hija mayor, aunque es una niña. Pero en muchas cosas muestra mucha madurez a su edad. Pero tengo otro, el adoptado, que es de la puritita. Tiene 3 años, va a cumplir 3 años. Hoy cumplí 3 años. Yo cumplí 3 años. Tráeme a papita. Dije, tráeme a papita. Pues no me quites para 3 para hacer para todos. No, yo soy su papá. ¿Qué crees? Debes de saber su cumpleaños. Vamos a sacar los trapos. Hoy cuando llegó, no la creía que era. Pues siempre llega a las 12. Le digo, voy a ir a comer pozole más seguido a tu casa. ¡Papito! Ese leoncito es tremendo. Pero es mi bebé. Ven, fíjense. Ven, bebé. Y es desobediente. Es el único que no tiembla el mundo. ¡Pablo! No. ¿Quieres ser mi bebé? ¿Cómo se vio Josué? Perdón, papito. Tierno, bonito, inocente. ¿Cómo se vería? Es hijo de mi hermano. Yo soy su segundo padre. Imagínense cómo se vería. ¡Ay, chiquito bonito!
Ay, qué bombo. A ver. Ay, tiene sueño mi bebé. Tiene sueño mi bebé. Tiene sueño mi bebé. ¿No? Ella anda buscando muchacha. Todo, ya se quedó menos todo. Ay, mi chiquita, mi bebé. Oh, qué cara tiene. Tiene un muñequito. Pablito también queda lindo. Dice, mi papá, ¿por qué le habla a ese viejo? Así como dime, Pablo, dime. ¿Por qué le cuesta y se siente avergonzada? Pero vemos 1000 o 2000 de padre que vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya no es su naturaleza. Porque a su edad se vería ridículo. Se vería ridículo haciendo lo que Pablito hace. Venga. Ve tu playera de niño bueno. A ver. O sea, escúchame, y para efecto, si se ve ridículo, pues, que es un jovencito, ¿cómo se llama? Y te felicito que no tengas pantalones de dudosa procedencia. No porque sean de Roberto, sino, tú sabes. ¿Cuántos años tienes, Laura? La neta. ¿Otra pregunta? No. 38. Ah, en serio. No de cristiano, de cristiano no, pero conocí como los 20 años, ¿no? Tiene 57. Tiene 38 años según él, y le cree nadie, seguro. O lo ha tratado muy mal a vida, o lo ha tratado bien. ¿Cómo venía yo diciendo la bebé y él y Laura? ¿Cómo se vería? Totalmente mal, porque ya no es naturaleza, porque ya es un hombre, ya es jefe de familia, ya es padre, ya es cabeza de un hogar. Este es el hombre. Dime qué es sobre el ejemplo. Ahora, noten esto. Lo mismo pasa cuando no maduramos en Cristo. A un bebé se la pasa. Y un bebé para mí es alguien que tenga una semana o un mes de cristiano, nada más. De 2 meses para arriba, como están los tiempos, ya no es un bebé. Porque hoy vemos recién nacidos que maduran más rápido que los viejos. Que no faltan a ninguna reunión, que son fieles, que no vienen a la iglesia, pastor, no voy a ir por esto. Pastor, ore por mí esto, van creciendo, van madurando. Y los viejos son los más latosos. Y no me refiero a la edad. No vienen, llegan tarde. ¿Por qué? Porque no crecen. Porque siguen siendo bebés. Siguen siendo bebés. ¿Sí me enganchas con el ejemplo? Entonces, mientras Pedro hablaba de unas situaciones muy difíciles de 2 animales, no es nuestra naturaleza. Pero hablando ya de nuestra naturaleza, estamos hablando que la justificación nos hace perfectos. Pero en el alma, cuando recién venimos a Cristo, somos bebés. Ahora, pero como el crecimiento es por edad, en Cristo no es por edad. Ahora, a partir de este momento, cuando viene Cristo, en el alma se libera una batalla de las 2 naturalezas. Como te dije, aquí hay una victoria total, aquí hay una victoria todos los días, que es la santificación. Aquí se tiene que librar una guerra todos los días porque están las 2 naturalezas. Primera de Pedro 2:11. ¿Vamos bien hasta aquí? Primera de Pedro 2:11.
Amados, yo os ruego, como a extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra. Pedro dice, a ver, absténganse ¿de qué? ¿Por qué no mete el espíritu? Porque nuestro espíritu somos perfectos. Entonces, Pedro dice, abstente. ¿De qué te tienes que abstener? De lo que te gusta. Si a mí me ponen un plato de tortas de papa, chile rellenas, no me abstengo, paso sin ver. ¿Sí o no? Pero si en cambio a mí me ponen algo que me guste, un bife ancho, hasta se me baja la presión. Un tibón, aleluya. Y luego si lo pones a término medio, o sea que todo suelta el juguito. Y sé que así con su lechuguita y un corte uruguayo o argentino. Alguien que esté en pecado, que quiere encontrar la gracia de Dios, invíteme a un restaurante argentino y la gracia de Dios viene sobre él. Pero si el doctor me dice, ¿sabes qué? Tienes alto el colesterol, se me sube, se sube el colesterol. Y el doctor me dice, no comas carne de res porque te hace daño. Pero eso me gusta, entonces lo veo y me tengo que, porque me gusta. Pero en cambio si me dice, no comas tortas de papa y chile relleno, pues bendito sea el Eterno, o caldo de pollo. No me abstengo porque no. Bueno, los dejo que pasen porque no tienen caso hablar más fuerte porque ni se me entiende. Entonces, nos abstenemos de lo que nos gusta, de lo que nos atrae. Te abstienes. Y Pedro dice muy claro, abstengáis de los deseos de la carne que batallan con nuestra alma. Entonces, aquí está hablando de dos áreas del ser, ¿cuál y cuál? Alma y cuerpo. Abstente de los deseos de la carne. Esto es el cuerpo. Que batallas, o sea, guerra, ¿en qué área? Alma. ¿Por qué no mete el espíritu? Porque el espíritu es perfecto. Abstente. El domingo, ¿a cuántos nos gustaría quedarnos dormiditos? A todos. Lo más delicioso del domingo es el menudo. Ningún otro día sabe igual de rico más que el domingo, ¿sí o no? Pero no, porque tenemos una responsabilidad. Tenemos una crecer, madurar, aprender. ¿Sí me cachas? ¿Qué pasa cuando un niño es bebé y le pones una Coca-Cola o le pones una pizza o le pones un plato de verduras? ¿Qué se va a comer? ¿Por qué? Y eso pasa con la gente hoy. Va y busca en ciertos lugares a ver quién le llena el oído y quién le motiva. Tú puedes, descubre el campeón que hay en ti. El diablo, ra. Es una porquería de pizza. Pero cuando te enseñan el orden divino, ahí hay lucha. Porque siempre hay una lucha para escuchar la sana doctrina. A la gente le gusta más. ¿Cómo le aprende? ¿La de reprendo? ¿Cómo le aprende? ¿Reprendo a quién? Al devorador. Traigan sus ofrendas y voy a reprender al devorador. Y iba a decir, no mames, no inventen. O sea, ni siquiera la Biblia se la sabe.
Porque la Biblia dice, Jehová reprenderá por vosotros al devorador. Entonces, que la persona anda, reprendo, fuera. Entonces ahora resulta, gracias, pase. Ahora resulta que el pseudoministro tiene más poder que Dios. Porque él reprende cuando la Biblia dice que Jehová echará fuera, reprenderá, aniquilará. ¿Sí me cachas? Lo mismo pasa en las ofrendas. A ver, su sobre, ¿cuántos quieren ser ricos? Alaben al Señor. ¿Cuántos quieren ser poderosos? Pacten con Dios, pongan su ofrenda y Dios les va a dar un carro, una casa. ¿Se quedan sin dinero? Y sin casa y sin coche. Y se les enseña orden divino de corazón voluntario, no dan. ¿Para qué quieren, pastor, tanto dinero? Un día. Nomás son nosotros el dinero. Díganme, bueno, ya no hay nadie. Jamás a nadie. Bueno, a 2 hermanos una vez les pedí para la renta, cuando batallaron. 2 veces. No quiero decir sus nombres. 2 veces. Y les dije, hermano, no alcanzó para la renta. Un préstamo de Santana, ¿no? 2 veces. Y todavía ni siquiera estábamos allá. Me decía una hermano, recojo una ofrenda para que se vaya de vacaciones. Porque mis necesidades solamente Dios y yo. Y Dios las suple de una manera sobreabundante, gloriosamente. Pero escúchame, amado, también en las finanzas la iglesia tiene que reaccionar en sana doctrina. En sana doctrina. ¿Sí me cachas o no? O si quieres nos cambiamos y me aviento la vieja, la que hacen los ratas. Vamos, celebramos las fiestas judías con el único fin de recoger ofrenda. Les doy su sobrecito, póngale su sobre, su nombre y la cantidad, porque estamos orando por ustedes. Mensaje subliminal, el que no dé sobre. Y aparte tú ya tienes el entendimiento, si yo oro por ti no te cura, pero ¿quién está orando por ti todo el tiempo? Que si oro por ti, tranquila. ¿Sí me cachas o no, amados? Pero hay una guerra. Abstente de los deseos. Aquí ya está hablando a nosotros, a los renacidos. Abstente. Recuerda también cómo en la epístola a Gálatas, capítulo 5, vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué? Porque el deseo de la carne es... ¿Y el del Espíritu? ¿Y estos? O sea, Pablo te dice, amados, no te martirices, hay una guerra. Hay una guerra entre el espíritu y la carne. Pero dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, anda en el espíritu. O sea, en otras palabras, vive en tu naturaleza. No te llenes de los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿o no? Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisierais. O sea, hagas lo de la carne o hagas lo del espíritu, no haces lo que quieres. Porque Dios en su naturaleza, dice la palabra, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por las buenas o por las malas vas a caminar en el espíritu. ¿Sí me cachas? Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, nos dice que estas dos fuerzas jalan en sentido opuesto. Y nuestra voluntad puede ser cautivada por aquella fuerza a la que nos sometamos. Es decir, la carne no te va a sujetar a ti a menos que tú te sometas a ella. El espíritu no te va a sujetar a ti a menos que tú te sometas a él. Porque ni la carne tiene poder y el Espíritu Santo no va a operar por marionetas. ¿Sí me cachas? Sino vas a ejercer tu dominio propio. O te rindes a la carne o te rindes al Espíritu. Fíjate lo que dice Romanos 6:16. Romanos capítulo 6,
versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado del pecado para muerte, o sea? Pero nota, ¿no sabéis? Está preguntando que si os sometéis. ¿Quién se va a someter? El diablo va a venir y te va a decir: órale, sométete a la carne. ¿Sí? Nosotros. Ni tampoco el Espíritu Santo ocupa marionetas, sino nos ha dado un dominio propio para decidir. Ayúdenme. Ven. Ahora sí ya no va a hacer nada. Ven, ¿no? Laura, no. Laura, vamos a suponer que es la carne y el pecado. Y César es el espíritu. Entonces, y está la guerra, ¿sí me explico? Y el bebé, ¿qué hace? Yo también digo así como si fuera el espíritu. Y el bebé, ¿qué hace? ¡Ay! 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 Hoy no soy cristiano, mañana sí. 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 Y hasta hacer un cántico nuevo. Hoy no soy cristiano, mañana sí. Hoy vivo en la carne, mañana en la palabra. Y así se la lleva. Y se la llevan. Y eso se la lleva el bebé, el que no tiene conocimiento de la palabra. Porque dice: hermano, los deseos de la carne me arrastran. Y otro: el espíritu me toma y me arrastra. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que bueno, el versículo que pongo en la pantalla. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? A quien os prestáis. Es decir, tú decides. Si te vas a la carne o vives en el espíritu. Sí, hay una guerra. Pero ahora en Cristo tú tienes la facultad de decidir. Ahora en Cristo tú puedes decir sí. Ahora en Cristo tú puedes decir no. Sí o no. Sí. Porque uno decide a quién esclavizarle, porque Dios está dando vino propio. Muchas gracias. Una persona un día me dijo: ya no vine a la iglesia porque le puse la de su vida. Mis hermanos, oren por mí porque el diablo, hermano, ¿qué es el diablo? El diablo, ¿qué hace? Me visita todos los días. Yo dije: a lo mejor tú puedes ver vecina. No, se refería al otro. ¿Y por qué no? Es que el diablo me manipula para que engañe a mi esposo. Y no, le puse la de su vida y ya no vino. Y dije: no, mire, usted hace lo que hace porque quiere hacerlo. No culpe al diablo, como decir, está bien, está todo. Se me cachan. Porque espiritualizamos lo que no se debe espiritualizar. Y la espiritualidad se vuelve una religión para escaparnos, para poner de pretexto. Hermano, tengo un espíritu que no me permite tolerar a mi esposa. Debe hacer una liberación y fuera, mate el control de su carne, mate su carne y aguante a su esposa. Génesis 1 dice: y Dios creó a la mujer, se le entregó a Adán y se echó a correr. ¿No, la señora no está contenta? No. Me vale. Yo no lo veo. Acabo de ver una foto de cuando se casó con Carmen y él tiene una cara de: ¿qué estás haciendo, señor? No entiendo. Escúchame, no se trata, que hay una guerra. Escúchame, hay una guerra, hay una contienda, pero tú decides de qué lado echarte, de qué lado dejarte caer. Si a los brazos de la fe, en el espíritu para vencer el pecado, o decides vivir en la carne. Si eres salvo,
pero te va a ir de la patada. Y en el cielo vas a estar hasta el último y te vas a quedar a la tribulación. Pero ya sabes. ¿Qué pasó? ¿Sí me cachas? Vamos adelante. Entonces, aprendimos que tenemos una naturaleza divina. En nuestro espíritu somos perfectos. En nuestro cuerpo y en nuestra alma es donde tenemos que crucificar. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente. No dice, vino Cristo y me crucificó. No, con Cristo estoy juntamente crucificado porque es nuestra naturaleza. Con Cristo nos crucificamos, con Cristo morimos, pero con Cristo resucitamos. Aleluya. Ahora, esta misma situación entendemos en Romanos 7:14 al 25. Romanos 7:14 al 25 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Está ahí en la pantalla? Romanos 7:14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, es decir, la naturaleza de Adán, que hace guerra en el alma y en el cuerpo. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Dónde no mora el bien? Después Pablo nos va a decir que el pecado fue ¿cómo se dice? Incrucijado solamente a la carne. Pero dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi espíritu, pero no el hacerlo en la carne. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, es decir, en mi espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí vamos a ver las 4 leyes, que en su momento los voy a explicar. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está la ley del pecado? En el cuerpo. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay 4 leyes, la ley de la mente, la ley del espíritu de vida en Cristo, la ley del pecado y la ley de la muerte. Ahora, vamos adelante. Hay un conflicto en el cristiano carnal. Quiere, pero no puede agradar a Dios y por ello se siente miserable. Por eso es cuando nacemos de nuevo y pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nos dice, ¿sabes qué, cuate? Estás actuando mal y nos sentimos, miserables. Sin embargo, en el capítulo 8 que vamos a leer, el apóstol Pablo nos da la solución a esta guerra. Y es muy sencilla, debemos mortificar la carne por medio del Espíritu y no por esfuerzo propio. Es decir, someter la naturaleza de Adán por la nueva de Cristo que está en nuestro espíritu. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nota esto, Pablo no está diciendo esfuérzate y vive en santidad. Pablo no está diciendo esfuérzate y apártate del pecado. Pablo lo que está diciendo es, a través de la operación del Espíritu de Cristo que está en ti, crucifica la carne. Esa es la clave para vencer la ley del pecado en tu carne y en tu alma. En tu espíritu estás completo, estás perfecto. Pero cuando vienes a Cristo y comprendes que en tu espíritu estás perfecto, entonces Espíritu Santo, ayúdame a crucificar mi carne, ayúdame a crucificar mis deseos pecaminosos y carnales para vivir en las maneras que Cristo estableció para su iglesia. Y no te cansas. Y si llegas a fallar, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Me cachas? Pero ya no hay condenación, porque ahora entiende la separación de espíritu, alma y cuerpo. ¿Vamos bien? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahora, ¿a qué muerte se refiere?
qué muerte se refiere? Estás muerto a Cristo, no estás vivo a Cristo. Y necesitas permanecer muerto hasta que Cristo te resucite, cuando crucifiques tu carne. Porque para dejar de estar muerto tienes que ir a la cruz, crucificar tu carne para que Cristo resucite. ¿Sí me explico? Ahora, insistamos en algo. Si Cristo está en nuestro espíritu, ya somos perfectos en Cristo. Hebreos 10:14, fíjate. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo, con una sola ofrenda nos hizo, ¿por cuánto tiempo? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu somos para siempre. Nota esto. Ahora 12:23 de Hebreos. Dice, Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos. En Cristo estamos perfectos. Ahora, es entonces cuando nuestra alma está en posibilidad de ser perfeccionada mediante el proceso de santificación. En la medida que nos sometemos a Cristo, podrá ser llevado de la niñez a la madurez espiritual, superando por la gracia de Dios y paulatinamente todos esos problemas que mencionamos. Sin justificación no puede haber santificación. Es decir, cuando venimos a Cristo, Cristo nos va llevando a la madurez. Pero escúchame, la gente quiere portarse bien para agradar a Dios. No se puede. Las obras no son para ser salvo. Las obras son porque somos salvos. Ahora, el primer pacto del Calvario es justificación. El segundo pacto del Calvario, si no hay justificación, no puede haber. Primero tenemos que ser salvos para adquirir la santidad. Nadie puede ser santo antes de ser salvo. Primero eres salvo, después Cristo te cambia. Primero naces de nuevo, después Cristo te transforma. Primero naces de nuevo y el Espíritu Santo está obrando para perfeccionarte en tu alma y en tu cuerpo. O en tu alma, corrijo. Tu cuerpo será transformado cuando Cristo venga. Tendremos cuerpos glorificados. ¿Sí me cachan? ¿O no? Ahora, 1 Corintios 3. Vamos a terminar. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Nota la regañada que pone Pablo a los corintios, a los griegos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nota, aquí ya se está refiriendo a la iglesia. Y se refiere a los hermanos de Corinto como cristianos carnales, porque tenían celos. ¿Cuántos tienen celos? Pleitos. ¿Cuántos andan en pleitos? Divisiones. Y les dice que eran niños en Cristo. ¿Notas esto? Pero son salvos. Son salvos. Pero andaban como hombres naturales. Es decir, los corintios no maduraban. Los corintios seguían usando pañales. Seguían haciendo berrinches. ¿Notas esto? Porque eran cristianos naturales. Ahora, nota esto. Justificación. Justificación nos va a dar una posición de hijo. Justificación nos va a dar una posición de hijos, pero santificación nos va a dar
la edad. Nota esto. Una vez que somos justificados, no está en riesgo ¿qué? Nuestra posición de hijos. Pero santificación nos va a dar la edad como hijo. Ahora, nota esto. Somos perfectos, justificados en nuestro espíritu, nos da la posición como familia, como hijos de Dios, pero santificación nos irá dando una edad espiritual en nuestra alma. ¿Recuerdas que comencé hablándote o te mencioné algo de la edad? Ahora, en la familia, en mi familia, yo te dije, tengo 4 hijos de diferentes edades, cada uno de mis hijos. Pero en mi corazón todos tienen una misma posición de hijos. Yo quiero igual a Keren, quiero igual a Yoshi, quiero igual a Jamie, quiero igual a Pablo. Pero en manera similar, siendo todos hijos de Dios al recibir a Cristo, nuestra edad espiritual es diferente, lo cual no depende solo del tiempo que llevamos de ser cristianos, sino además de nuestra docilidad para recibir la santificación. El crecimiento en Cristo no depende del tiempo que seas como cristiano. El crecimiento y la madurez en Cristo depende de tu docilidad. Es decir, que seas dócil para recibir la santificación. Es decir, el proceso para que Cristo te transforme. Esto lo afirma Pablo en Hebreos 5, por favor. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Quién quiere ser tardo para oír? Nadie. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Te acuerdas el ejemplo cuando pasé a Pablo, César y a Laura? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo declara que por el tiempo que llevaban de ser cristianos, en este apartado de los hebreos, ya deberían ser maestros, pero sin embargo, seguían siendo niños a los cuales aún les tenían que dar biberón, porque no podían comer vianda sólida, reservada para los que han madurado. Ahora, pero nota esto, Pablo nunca los condenó. Notas esto, jamás le dijo se van a ir al infierno, sino los regañó porque necesitaban ser ya maestros, pero seguían siendo niños. Los exhortó a ocuparse de su salvación para ir adelante a la excelencia. Tú puedes buscar en tu casa Hebreos 6, 1 al 3. Tenemos que ir adelante a la excelencia. Gálatas 4, 1 al 3, por favor. Gálatas 4, 1 al 3 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del niño. Explica este versículo que el bebé no tiene diferencia en nada del siervo, es decir, el hombre natural sujeto a la ley, ya que no puede ejercer sus derechos como heredero y tiene que estar bajo tutores y curadores hasta dejar la niñez. Así que el asunto no es si eres salvo o no, el asunto es si eres bebé, alma carnal, o has madurado o estás madurando, que es la alma espiritual. Por lo tanto, ya puedes ejercer tus derechos como hijo maduro. Un bebé no puede. Porque a veces la pregunta es, ¿por qué no conquistas? ¿Por qué no heredas? Porque no dejamos de ser niños. ¿Por qué no avanzamos? Porque no dejamos de ser niños. Ahora, te pregunto, ¿qué hace Dios con los hijos que no quieren obedecer? ¿Qué medidas ejerces tú si tu hijo, después de varias amonestaciones, persiste en su necedad? Te pregunté, ¿qué hace Dios con los hijos que no obedecen? Segunda pregunta, ¿qué haces tú con tus hijos cuando después de varias llamadas de atención no te obedecen? Tercera pregunta, ¿lo matas acaso? ¿Le haces una transfusión de sangre para que ya no lleve la tuya?
¿deja acaso de ser tu hijo? No. Y 1000 veces no. Ahora, el proceso de educación cristiana consiste en que el principio al hijo se le enseña, luego se le amonesta, luego se le reprende, se le advierte. Lo que sigue, si reincide intencionalmente en hacer lo malo, es la disciplina o castigo, porque el amor tratará de esa manera de evitar un mayor mal. Todo ello, claro, orando por él, porque la Biblia nos dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. El padre corrige al hijo, o el padre debe corregir al hijo. Un buen padre no es aquel que dice, ay, déjalo, que haga lo que quiera. Ese es un mal padre. Un buen padre es el que va a ejercer autoridad y va a corregir la indisciplina para que sea encaminado por el buen camino. Ahora, la epístola de los Hebreos 12, 5 al 13, anótalo por favor, Hebreos 12, 5 al 13, el apóstol Pablo nos muestra cómo la disciplina del Padre Celestial sobre nosotros es una muestra de su amor. Dios establece disciplina por su amor. Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Solo los bastardos están fuera del castigo. Él sabe que necesitamos ser disciplinados porque es una manera de recibir su santificación, de lograr un fruto apacible de justicia. Los que somos ejercitados en el castigo somos librados de cojear y salir por lo tanto del camino. Lo que nuestras rodillas queden paralizadas y nuestras manos permanezcan caídas, pues serán restauradas por la corrección. No somos bastardos, no somos pseudocristianos, no somos como perros o puercos religiosos lavados por fuera, somos hijos de Dios. Por eso es que aquel hombre de Corinto que se atrevió a tomar la mujer de su padre fue entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Dios corrige a través de las situaciones de la disciplina. Dios corrige a través de las situaciones para que podamos aprender, porque somos hijos. Entonces el texto que estudiamos sencillamente está hablando de naturaleza. ¿De qué? Naturaleza. Y nuestra naturaleza no es ser perros ni ser puercos. Nuestra naturaleza es ser hijos. Aleluya. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro tu favor y tu gracia sobre cada uno. Oro tu favor y tu gracia, Señor. Ayúdanos. Tu Espíritu Santo sea librándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ayudándonos. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, fortaleciéndonos. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, en medio de nosotros. Amado Señor, Padre, reconocemos nuestra limitante. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Padre, que podamos crucificar la carne a través del Espíritu. Que podamos vencer los deseos de la carne a través de tu Espíritu Santo. Y como humanos que somos y pecamos, perdónanos, sabiendo que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Ayúdanos, Señor. Entendemos que hay dos naturalezas, la de Adán y la de Cristo implantada en nuestro espíritu, la de Adán que está siendo removida de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y que a través de la fortaleza de estar unido a Cristo podamos vencer totalmente, Señor, para caminar como cristianos maduros, para caminar como cristianos sanos, para caminar como cristianos que esperan tu segunda venida, que aguardan el rapto, que aguardan la venida prometida del Mesías por segunda vez. Ayúdanos, Señor, a caminar en las maneras correctas, haciendo la cosa correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Ayúdanos, Señor. Sé que no es fácil, Señor, pero en tu nombre, con la operación y dirección de tu Espíritu Santo, lo lograremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.